Bienvenidos a un nuevo programa de Magazine Pulso y hoy se lo vamos a dedicar al infarto de miocardio. Antes de entrar en materia, les presento a nuestro invitado, a nuestro paciente, Javier Sánchez. Bienvenidos a Magazine Pulso. Hoy hablamos con Javier Sánchez, que es nuestro paciente de infarto de miocardio, que es el tema que vamos a tratar hoy. Hola, Javier. Hola, Concha, ¿qué tal? Javier Sánchez, ¿que tienes cuántos años? Ahora 67. Ahora 67. ¿Y el infarto te dio? Cuando tenía 64. 64, vale. Yo sé que tú has sido un alto directivo de una gran empresa, que me imagino un trabajo con estrés. ¿Eso puede ser la causa que te originara el infarto? Pues la verdad es que no sé, porque ese trabajo lo dejé hace ya, pues del orden de, cuando me dio un infarto lo había dejado hacía 12 años. Aunque sí estuve sometido a un estrés alto durante un tiempo, 6, 8 años más o menos, 10 quizá como mucho, pero yo creo que además manejaba muy bien el estrés, yo trabajaba y funcionaba muy bien bajo estrés, pero no sé, no, yo creo que no. Aparte de trabajar en esta empresa con este estrés, ¿practicabas algún deporte? ¿Cultivabas tu cuerpo? Sí, habría de vez en cuando, una vez a la semana, más o menos, sí, que hacía algo de deporte, hacía tenis o frontenis, pero sí, algo hacía, sí. O sea, que no estabas todo el día de sitting ball, como decimos. Yo pasaba mucho tiempo sentado, pero caminaba bastante también, porque además cuando me venía a casa, pues me venía andando muchas veces en lugar de venir en el coche, porque trabajaba relativamente cerca, 6, 7 kilómetros, entonces yo hacía. La pregunta importantísima, ¿fumas? Ahora no, pero ¿Fumabas? sí, claro, soy exfumador. Fumé hasta el año 2005. O sea que ya llevaba varios años sin fumar cuando te dio el infarto. Sí, claro, tenía 51 años, así que pues unos 13 años llevaba sin fumar. ¿Hay antecedentes familiares? No, de corazón ninguno. De corazón ninguno. ¿Y otras patologías que tú tuvieras? ¿Alguna otra enfermedad? No, no tenía ninguna otra, no, ninguna. Verdaderamente eres un caso atípico, porque si es verdad que el estrés, patologías, antecedentes, la cuestión genética hace que tengamos más posibilidades de sufrir un infarto. Entonces, vamos a centrarnos en los días anteriores al día del infarto. ¿Sentiste algo diferente, algo raro? ¿Te encontrabas mal? Sí, bueno, sentí una pequeña indisposición en el pecho, no muy fuerte. Define indisposición. Un pequeño en el pecho. dolor en la parte casi central del pecho, pero que yo achacaba a que podían ser gases, pues soy propenso a la flatulencia y pensaba que podían ser gases, y entonces pues no le di la mayor importancia porque eran de muy corta duración además. ¿Y seguías haciendo tu vida normal? Sí, normal, totalmente. Vale, y con esa indisposición en el pecho estuviste 2 días, me dices. No, unos días antes. Me daba un ratito por la mañana, se me quitaba a los 5 minutos, pero a lo mejor una semana antes, durante un par de días, me dio, pero muy ligero, o sea, era un dolor totalmente soportable. Como yo decía, de 1 al 10 en el 2, vamos, una cosa muy Y floja. llegó el día D. ¿Qué pasó ese día? Pues... ¿Te acuerdas de la fecha? ¿Me ibas a decir la fecha? Sí, 20 de mayo del año 2019, claro, por supuesto. No se te olvida. No se me olvida. Pues mira, estábamos haciendo una pequeña función, porque colaboro como voluntario en un centro de mayores de la Comunidad de Madrid. Qué bonito. Y después de realizar una función con motivo de las fiestas de San Isidro, pues luego nos tomamos un pisco labis. Y bueno, pues yo me sentía mal, me empezó a molestar el pecho, y aquello de que no me entraba ni siquiera la cerveza ni un trago, ¿no? Me comentaron que tenía, sí. ¿Te molestaba el pecho? Me molestaba. ¿Que no podías respirar? ¿Que tenías como una opresión? Era ¿Qué un es lo que dolor, notabas? era un dolor en un punto muy concreto del pecho. Lo había tenido por la mañana y había ido a la farmacia y le dije a la farmacia que les conozco, oye, dame un Aerored porque es que me molesta aquí, debe ser gases. Y aquello, bueno, pues al cabo de 4 o 5 horas, después de haber terminado la función, ya te digo, me dio ese pequeño dolor y me decían, ¿te encuentras mal? ¿Tienes mal cara? Sí, pero sí, encuentro raro, pero no era una cosa
escandalosa, no me dolía mucho. Mal cuerpo. Sí, mal cuerpo. Cuando decimos... Y entonces dice, ¿quieres que llamemos a emergencias? Digo, pero pues, esto no es nada. Y al final la directora del centro se empeñó, como es un centro de mayores, tiene mucha experiencia en esas cosas, y dijo, vamos a llamar al 112. Y llamamos al 112. Por cierto, yo iba vestido de chulapo. ¡Ay, me encanta, me encanta! Porque habíamos hecho un pase de baile. ¿Qué cosa más bonita? Digo, de baile, de traje Y los regionales. del 112, que me imagino que vinieron los del SAMUR, sí, ahí el chulapo. Vestido de chulapo. Y mi mujer de chulapa. Qué gracioso. ¿Y Vamos, cuándo, o qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué pruebas Pues te nada, hicieron? me hicieron un electro y se quedaron así un poco dubitativos. Y yo, claro, en fin, dije, bueno, no sé qué pasa aquí, yo tranquilo, pero... dice, mira, vamos a llamar a... Es que tenemos cierta duda. Vamos a llamar a otro que son expertos porque puede ser... Creo que no, pero vamos a asegurarnos. ¿Pero no te llevaron a un hospital en ese Todavía momento? en ese momento no. 5 minutos después se presentó otra ambulancia con, ya se supone, con expertos, con algún cardiólogo, supongo. Y automáticamente, nada, me llevaron a la Princesa, que, vamos, andando hubiera tardado menos, porque es justo... El centro de mayores está justo a... Enfrente. Y en la Princesa, según entraron, ya vieron que estabas infartando, ¿no? Sí, sí, estabas sí, todavía sí, en pleno sí, infarto. sí. En ningún momento has hablado de dolor de brazo, has hablado de cólico de gases. Como luego vamos a tener un debate ya en el estudio con un médico, hablaremos de esto porque es muy interesante. No siempre duele el brazo izquierdo cuando te está dando un infarto. ¿Qué te pasó a ti por el cuerpo cuando te dijeron estás infartado? Pues yo cuando, claro, me dieron el spray ese que dan para que luego ya me he enterado de lo que es el Trini Spray, supongo, para bajar la tensión. Entonces yo estaba con la tensión por los suelos, entonces me enteraba, pero me enteraba lo suficiente. Pero cuando me dijo el médico, es que le está dando un infarto, yo me quedé y pensé, no hablé, pero pensé, digo, No puede ser. Debe estar hablando con otro. Porque Ay, me yo, encanta. ¿cómo me va a dar a mí un infarto? Si yo tengo una vida muy activa, voy al gimnasio, subo, bajo, entro, tengo una vida mentalmente, sigo trabajando, físicamente también. Sí, pero muchas veces no aceptamos las enfermedades que nos dicen que nos pasan. ¿Te pusieron algún stent? ¿Necesitaste algún stent? Sí, me han puesto cuatro stents. 4 stents. En ese mismo día ya te pusieron los 4 stents. En ese momento, ese casi momento. me llevaron directamente a quirófano. Sí, a quirófano. Y luego ya estuviste en la UCI. Sí, luego en la UCC que llaman ellos. Vale. Sí, ¿Y cuánto tiempo pasó desde que entraste en esa UCI, vamos a llamarlo así, que nuestros espectadores lo van a entender mejor, hasta que pudiste ver a tu mujer, por ejemplo? Pues yo creo recordar que el mismo día por la tarde. ¿Y tú estabas despierto y reconociste a tu mujer? Sí, perfectamente. ¿No te he preguntado, ¿tienes hijos? Sí, tengo 2 hijos. ¿Y estuvieron contigo en ese momento? ¿Tuvieron la oportunidad de verte en la UCI? Sí, estuvieron, por turno, ya sabes, pero sí, tuvieron la oportunidad de poder verme y bien, yo estaba relativamente bien. Luego me imagino que hablaremos en el estudio también con tu mujer, pero que si fuiste buen paciente, harías rehabilitación cardíaca. ¿La hiciste? La estoy haciendo, pero en el momento no la hice porque no tuve la oportunidad de hacerlo. Había una lista de espera muy larga y bueno, la hice, digamos, bueno, sí, a mi modo y manera, porque yo iba al gimnasio, hacía ejercicios aeróbicos. ¿Estuviste activo? Claro, sí. Y ahora ya estoy haciendo rehabilitación cardíaca regularmente, o sea, lo sigo haciendo ahora. Perfecto. Todavía. Lógicamente vino el hachazo que nos meten a todos los pacientes infartados, que es cambiamos de alimentación, quitamos la sal, quitamos el alcohol. ¿Esto fue un problema para ti? No, ninguno, porque yo hacía una alimentación bastante sana. Carne comemos poco, por no decir nada o casi nada. No somos vegetarianos, pero casi se podría decir. Y alcohol... Nada. No, o sea, no echas nada en falta. Cosas que estás haciendo ahora. Bueno, mi copita de vino me tomo en las comidas. Pero está permitido. Que está permitido. Una copita de vino está permitido. Y además, bueno, si es posible, claro. Y me imagino que lo que sí que tienes ahora es un acompañamiento de por vida, que es una medicación, ¿no? Sí, claro, tengo una medicación que es suave, que es escasa, porque yo tengo algunos compañeros en rehabilitación cardíaca que toman no sé cuántas pastillas. Yo afortunadamente... Tomas menos. Para pero corazón, ¿cuál es poco. esa pastilla que no puedes dejar de tomar cada día? Pues es Manidón, es 120 miligramos. ¿Qué es lo que hace Manidón? Pues es una pastilla para prevenir el infarto o la angina de pecho y también controla la tensión.
Perfecto. arterial. Yo veo que estás estupendo, veo que haces una vida absolutamente normal, que tener un infarto de miocardio, es decir, ser un paciente infartado, no te ha cambiado la vida, pero tenemos muchas cosas más que hablar y sobre todo con tu cuidadora, en este caso tu mujer, Josefina. Os espero en el estudio y hacemos un debate con un médico. Muy bien, perfecto, sin problemas. Muchas gracias, Javier. Nos vemos. Y ya estamos en nuestro plató para hablar con nuestros invitados. Hemos visto en el vídeo a Javier Sánchez, que es nuestro paciente. Bienvenido. Hola, Concha. Viene con su acompañante, que en este caso es su mujer, Josefina. Muy buenas, Hola, Josefina. buenas tardes. Acompañante, en este caso mujer, pero podía ser hija, hermana, vecina, porque le queremos dar mucha importancia al cuidador, a la persona que le dedica mucho tiempo al paciente, y Josefina tendrá que contarnos muchísimas cosas. Pero le sigo presentando a nuestro último invitado, el doctor Juan José Rodríguez Sendín. Muy buenas, bienvenido. Médico de familia y el anterior presidente del Consejo General de Colegios Médicos de España y de la Comisión Deontológica de dicho consejo. ¿Esto es así? Así. Perfecto. Hemos visto todos el vídeo, hemos estado en esta ocasión, Javier nos atendió en su casa, nos contó cuáles fueron sus experiencias, pero yo quiero, ya las hemos escuchado, pero yo quiero escuchar a Josefina cómo vivió ese momento del infarto. Pues no me lo creía. En shock. Sí, totalmente. Cuando llegamos a urgencias, pues nos llevó un médico, nos metió en una habitación y nos dijo, ha sido un infarto, porque yo no lo sabía, no lo teníamos claro. ¿Por qué no te lo creías? Porque no le podía pasar eso a él. Ah, vale. O sea, lo primero es la negación, doctor. Me niego a que mi marido le dé un infarto. ¿Esto es normal? Y como ha sobrevenido de repente, pues es normal, y más como estaban en ese momento en una fiesta, pues es normal Sí. que no se lo crea, ¿no? Sí. Yo no llegué a urgencias vestida de chulapa porque la directora del centro dijo, vamos a tu casa y te vistes normal. Hubiera sido muy bonito Sí. porque él estaba también de Sí, chulapo. él hubiera estaba sido de muy chulapo, bonito. pero bueno, fuimos a casa y ya me vestí, ¿no? y Y fuimos. ya fuiste a cuando enfrentarte a la Sí, realidad, ¿no? sí. Javier nos ha dicho que es buen enfermo. ¿Lo damos por válido? Sí, ¿Es buen enfermo? sí. Se Pero- le olvida tomar las pastillas, siempre tengo que estar ahí con las pastillas en danza, pero bueno, sí. Por eso decía yo la importancia del cuidador / acompañante, no sé cómo llamarlo. ¿Tienes que estar tú más pendiente que él de su medicación? Sí, porque él se encuentra bien, entonces cuando no tienes ninguna molestia y haces una vida normal, pues te olvidas que tienes que tomar una pastilla. ¿Esto es un peligro, doctor? Sí, claro. ¿El no seguir una adherencia al Los tratamiento? tratamientos crónicos hay que estar convencido de que hay que seguir y no dejarlos, y sobre todo no mezclar con otros medicamentos también si no han sido prescritos por médicos, y sobre todo no cansarse. Producen cansancio, fatiga, y sobre todo si te encuentras bien, pues cabe ese riesgo, y hay que insistir mucho en que no se deben abandonar, sobre todo en procesos como el que has tenido. Javier nos contaba que, bueno, ahora ya ha reducido mucho su medicación, pero que hay un medicamento que tiene que tomarlo ya de por vida. ¿Hay pacientes que hasta esa pastilla necesaria diariamente se le olvida? Bueno, los pacientes son una gama amplísima de posibilidades que tenemos, de aquellos a los que incluso se le cuesta algo tenerla que comprar, puede ser que no la tomen, o en este caso de que al sentirse bien la rechacen o la abandonen precisamente por ser un tratamiento tan sencillo, ¿no? Es decir, la simplicidad algunas veces permite que se olvide. Hay que insistir mucho, ¿no? Forma parte de la labor del sanitario, insistir, forma parte de la educación sanitaria para los pacientes. Bueno, pues adhieran al tratamiento y no abandonen aquello que deben de que de todo. Otra cuestión es que en un momento determinado ese tratamiento se lo pueden cambiar, se puede cambiar por una indicación determinada por algún tipo de razón, pero eso es otra historia. Eso es otra historia. Estamos hablando mucho del infarto de miocardio, pero a lo mejor nuestros espectadores no tienen muy claro en qué consiste el infarto de miocardio. ¿Vemos un vídeo, os parece? Vamos a ver un vídeo que nos lo explica muy claramente. Infarto del miocardio. Cuando el suministro de sangre hacia el corazón se detiene o se reduce drásticamente, el corazón queda privado de oxígeno. Si el flujo sanguíneo no se restablece en el lapso de pocos minutos, partes del músculo cardíaco empiezan a morir y se produce daño permanente del corazón.
Este proceso se denomina infarto de miocardio, pero se conoce popularmente como ataque cardíaco. Como esto sucede cuando las arterias coronarias no pueden suministrarle al corazón suficiente oxígeno, los médicos suelen llamar coronariopatía al ataque cardíaco. El ataque cardíaco empieza de manera característica por un dolor sostenido, profundo y severo en el pecho que puede irradiar al brazo izquierdo, al cuello, a la mandíbula o al área entre los omóplatos. El dolor puede durar hasta 12 horas. Muchas personas que han tenido ataque cardíaco lo describen como una presión muy fuerte y subesternal que se percibe como si le estuvieran apretando a uno el pecho. Otros síntomas que se pueden presentar son la sensación de ahogo, sudoración, náuseas y vómito. Además, el ataque cardíaco puede producir arritmia, es decir, ritmo cardíaco irregular. Hay 3 circunstancias básicas que pueden derivar en un ataque cardíaco. La primera, e indudablemente la más frecuente, es la obstrucción parcial o total de una de las arterias que abastecen de oxígeno al corazón, usualmente a causa de un coágulo sanguíneo. A menudo, tras años de estar enfermas, las arterias coronarias se han estrechado. Esto lleva a la acumulación de placa, formada por depósitos grasos ricos en colesterol, proteína, calcio y exceso de células del músculo liso en las paredes de las arterias. Las paredes arteriales se engruesan e impiden que la sangre fluya hacia el músculo cardíaco. Al volverse ásperas, las paredes de las arterias a causa de los depósitos de placa, no solo las arterias se estrechan, sino que se facilita la formación de coágulos en su superficie interna. Cuando un coágulo se desarrolla o se desprende de su lugar de origen y viaja a través de los vasos sanguíneos, puede bloquear completamente una arteria coronaria, lo que da por resultado un ataque cardíaco. La segunda circunstancia que puede precipitar un ataque cardíaco es la existencia de una arritmia que le impida al corazón bombear suficiente sangre para garantizar su propio abastecimiento. La tercera circunstancia es que un punto débil de un vaso sanguíneo, llamado aneurisma, se reviente y provoque hemorragia interna, lo cual afecta al flujo sanguíneo normal. Todo lo que le imponga al corazón y a los vasos sanguíneos tensión adicional, por ejemplo, una crisis emocional, una comida pesada, hacer demasiado ejercicio físico o levantar un objeto pesado, todo ello puede desencadenar un ataque cardíaco, aunque esos factores no son la verdadera causa del problema. Entre las personas más vulnerables a sufrir un ataque cardíaco están las que tienen antecedentes familiares de enfermedad cardíaca, las que fuman y o abusan de las drogas, las que tienen diabetes, alta presión arterial, niveles altos de colesterol y o triglicéridos, y los que llevan una vida sedentaria y las que suelen vivir estresadas. La tercera parte de todos los ataques cardíacos se presentan sin avisar. Al resto de los ataques cardíacos los anteceden meses o años de síntomas, especialmente angina de pecho, un dolor en el pecho que suele aumentar con el estrés o el ejercicio físico y que disminuye con el descanso. Al igual que el ataque cardíaco, la angina de pecho es producida por falta de oxígeno en el músculo cardíaco, aunque el grado de privación de oxígeno no es tan alto como para dañar el tejido cardíaco. Durante los días o semanas previos al ataque cardíaco, mucha gente se queja de angina de pecho intermitente, sensación de ahogo y fatiga inusual. También una sensación de acidez estomacal que dura varios días y no mejora con antiácidos puede ser señal de un ataque cardíaco inminente. Bueno, pues hemos visto en el vídeo que no solamente le da a las personas mayores, que también las personas jóvenes pueden sufrir un infarto, y como en el caso de Javier, llevabas una alimentación sana, ya hacía mucho tiempo que no tenías ese estrés en el trabajo, hacías deporte. Sí. ¿Qué razón te dieron de por qué sufriste? ¿No tenías antecedentes genéticos? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te dijeron? ¿Qué pasó? Pues parece ser que lo único que puede justificar el infarto es que yo haya sido exfumador desde los
prácticamente 18 años, como sabes, en nuestra generación, cuando hacías los 18, cuando podías hacer muchísimas cosas, entre ellas fumar. Y entonces yo empecé a fumar a los 18 años y dejé de fumar cuando tenía 51. Entonces, claro, estuve fumando durante bastante tiempo. Sí, pero Posible. llevabas 13 años sin fumar, doctor. Los efectos del tabaco tiene dos grandes grupos de efectos del tabaco. Uno es el cáncer, especialmente de pulmón, pero también otros tipos de cáncer, que eso lo producen los alquitranes y aquellas sustancias que lleva el tabaco. Y luego está la nicotina, que es una sustancia que sobre todo produce efectos a nivel cardíaco y a nivel cerebral en los vasos, ¿no? Sobre todo produce espasmos de forma que en un momento determinado pues te da un infarto o te da un accidente cerebrovascular. Por eso, perdón, doctor, 13 años después, sí, esa nicotina, ese alquitrán, ¿está todavía en nuestro organismo? No. Esto es lo que no... Lo que pasa es que siempre se busca una razón. Yo no creo que después de 13 años sea la nicotina, ni mucho menos la que ha producido ese efecto. No olvidemos que hay un componente personal que no está bien identificado y no olvidemos que la medicina sabemos muchas cosas, pero no sabemos todo. Del infarto conocemos, yo creo que casi todo, pero por ejemplo el componente genético personal, que se dice que hay mejor predisposición en aquellos que tienen antecedentes familiares de infartados, pues es que sencillamente es hereditario, ¿no? Entonces, o genético, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues hay un montón de factores que lo condicionan, que te van a ayudar a tener más papeletas para que te den infarto, pero no necesariamente por no tener ninguna de ellas vas a evitar que te dé un infarto, ¿eh? Pero Javier no tenía tantas papeletas, porque es que ni siquiera le venía de familia. Es que es así, ni todos los que tienen un cáncer de pulmón han sido fumadores, ni todos los que tienen un infarto tienen por qué tener los factores de riesgo mal. Le puede dar un infarto a una persona con un desencadenante. Se habla antes del estrés. El estrés puede ser desencadenante, pero no es la causa del infarto. Tiene que haber otras causas. Y luego están incluso malformaciones que podemos tener en los vasos y en las arterias cardíacas. Y luego está también el envejecimiento, las formas de vida, el cómo hemos comido, etcétera, etcétera. Hay un montón de posibles factores y hay otros que no hay por qué saber cuál ha sido el desencadenante. Así de sencillo y hay que admitirlo, ¿no? Por eso es importante la prevención, sobre todo saber detectar un síntoma de alarma para pedir asistencia de forma temprana. Ahora hablamos de los síntomas de alarma, pero bueno, está claro que por eso decimos que la medicina es una ciencia. Dices, a lo mejor no tengo ningún tipo de papeleta y me da un infarto. Así es. ¿Cómo fue la convivencia en ese momento? Cuando ya está recuperado, ya sale de la UCI, está los días que tuviera que estar en el hospital, va a casa. ¿Cómo es la convivencia con un recién infartado con 4 stents? Josefina. Bueno, hicimos una vida tranquila, le tenía que ayudar en ciertas cosas, pues a ponerse los zapatos a lo mejor, pero muy al principio, ¿eh? Luego enseguida ya fue haciendo él todo. Pero bueno, tampoco hacíamos grandes cosas porque... ¿Pero por miedo? ¿Por prevención? Es que seguimos haciendo la vida más o menos normal y luego unos meses, nada después, viene la pandemia, entonces ya te quedas en casa. Bueno, claro. ¿Te afectó la pandemia? ¿Tú tenías más miedo porque tú eras una persona de riesgo? Bueno, sí. Los que tenían más miedo eran los que estaban a mi alrededor, sobre todo ella. Entonces no me dejaba pues salir mucho, o sea, o ir a la compra. Yo le decía, si tú te vas a contagiar, me vas a contagiar a mí, ¿qué más da, no? Pero bueno, sí, tenían más cuidado, mis hijos no venían. Pero eso como hemos hecho todos, que hemos protegido a nuestros mayores sí, y ha sido tan duro, pero no te afectó a ti especialmente. Me decía, doctor, me decía Josefina que le ayudaba a ponerse los zapatos, estaba más pendiente de él. ¿Es normal ese miedo del cuidador, del acompañante del paciente? Lo que no es normal es que no lo tuviera. Vale. Esto es o sea, que no se tienen que asustar en casa cuando están muy pendientes del paciente. Y además hay un factor que demuestra que se le quiere a la otra persona, que esto es algo importante que probablemente no le echemos, no lo consideremos suficientemente. El demostrar que te preocupan de ti, que alguien se preocupa, que alguien te quiere, que alguien está pendiente de ti. Bueno, no hay que llegar a la incapacitación, evidentemente, pero es muy saludable que alguien te quiera. Y esto es lo que, de alguna manera, con esos actos, cuando alguien lo necesita, yo creo que está muy bien que se haga. Yo lo recomiendo, ¿eh? Eso es que además nos gusta que nos quieran, doctor. Y más cuando estás malito. Nos gustan que nos den mimitos. Hombre, claro, cuando estás malito, los mimitos valen doble. Los mimitos valen doble. Incluso sin estar malito también. También, lo aceptamos. Pero por eso valen doble, cuando uno está malito valen doble. Viendo, por ejemplo, estoy viendo que tiene usted los análisis, la analítica de nuestro paciente, de Javier.
¿Qué parámetro? Nada. Viéndose... ¿Nada? Nada. Es decir, ¿No ves cómo eres un caso las excepcional? Que alteraciones- estando perfectamente me dio un infarto, No Javier. quiero insistir. Eso me dijeron en el hospital, que era un caso excepcional y que iban a hacer un seguimiento especial. Lo que pasa es que no hicieron el seguimiento especial. Bueno, Quiero insistir en algo. Sí. Está normal su analítica. La analítica empeora, lógicamente, aparecen los análisis alterados justo después de que te da el infarto, pero eso, lógicamente, son las sustancias, las enzimas que se miden para ver y para ver la evolución, ¿no? Entonces, pero previamente esta es normal. Pero insisto, es que no quiere decir que porque tengamos algo totalmente normal, no tengamos ningún factor de riesgo. E incluso haciendo ejercicio, y mucho ejercicio, no quiere decir que en un momento determinado no podamos sufrir, sin una causa justificada, un infarto de miocardio o un accidente, incluso un estatus anginoso. Es decir, no es evitable del todo. Nadie puede jurar que no le va a dar a alguien un infarto si todo está normal. Pero Es además tu caso. pero algo sí, porque de las analíticas nosotros no entendemos, son los doctores lo que entienden, pero algo que sí hemos visto en el vídeo, que una de las causas es la tensión arterial alta. Claro. Y esto se puede controlar en casa. Si todos tenemos un tensiómetro, además tengas o no antecedentes de determinada edad, ¿tú te controlabas la tensión en casa, así con decir, pues una vez a la semana? Sí, ¿verdad? Yo creo que O sea, sí. que gracias a Dios teníais Sí. un tensiómetro y os lo controlabais. Sí. ¿Eso es interesante, tener un tensiómetro en casa, Es muy doctor? interesante porque la tensión arterial, los factores de riesgo que se han ya comentado, la obesidad, alcohol, tabaco, etcétera, etcétera, todos esos son factores que suman y suman muchísimo. Y juegas muchas papeletas para que te dé un infarto. Entonces, tomarse la tensión, ojo, tomársela bien, para no volvernos locos, porque también eso, la ansiedad también es una enfermedad cuando es incontrolable. Lo que hay que hacerla es tomar un aparatito de garantías, tomarte la tensión en reposo, si puede ser en un brazo o en los dos, y ver que tiene una evolución normal y que no se saltan las cifras ordinarias. Pero ojo, siempre ojo en reposo. No nos vamos a tomar la tensión después de subir tres tramos de Claro. escalera. ¿Y siempre a la misma hora, doctor? Bueno, yo creo que es bueno tomarlo a la misma hora para que eso no precisamente no sea ningún tipo de factor que pueda influir en las variaciones, ¿no? A la misma hora a la que se determine, o al levantarte o al acostarte o a media, como se quiera, pero ojo, después de haber estado 20 minutos como mínimo media hora en reposo, ¿de acuerdo? Eso es interesante. Sigo con Josefina. ¿En algún momento tú le dijiste a Javier, te va a dar un infarto, tienes que dejar de trabajar, estás como los locos? Esto que decimos siempre de relájate. ¿Nunca se te pasó por la cabeza? No. ¿Por eso fue el estado de shock en el que te quedaste? Sí. Yo ese día, cuando le operaron, le pusieron esa misma tarde los stent, a mí mis hijos me dijeron, me voy a dormir a tu casa, o te vienes a nuestra casa, o uno o el otro. Y dije, no, me voy sola. Y salí de la Princesa por la noche y fui andando a mi casa, que bueno, son 15 minutos, pero me bajé andando. No sé. Estabas en una nube, Bueno, la verdad es que una vez que los acontecimientos te obligan a que te hagan la ITV, es como una revisión, y puesto 4 stent, estás ya en la gloria. O sea, ya te puedes marchar para tu casa tranquilamente. O sea, hoy día es 4 stent, es que eso es una maravilla, ¿no? O sea, se ponen 4 stent y te dejan como nuevo, ¿no? Todas las tuberías limpias, ¿no? Esto es así, ¿no? Lo más fácil es que me muera de otra cosa, pero no del corazón, porque Esto ahora es como así. me tienen controlado... Esto es así. claro, y porque te lo tengo miedo, vigilas. claro. Entonces, Quiero saber, que se me había olvidado decirlo antes, después de ver el vídeo, que a Javier tampoco le pasó. Todos tenemos grabado en la cabeza, no sé por qué, porque lo habremos visto en las películas, que cuando te da un infarto te duele el brazo izquierdo, o hemos visto en el vídeo que todo el mundo se agarraba al pecho, pero en cambio Javier tenía el dolor en el centro, no en el corazón. ¿Se puede confundir también con un cólico de gases, que Javier también me lo dijo? Vamos a ver, para que la gente nos entienda. Es decir, todos los dolores que sean atípicos, es decir, que sean nuevos, que duren un poquito de tiempo, que sean nuevos y que vuelvan a repetirse, deben de ser consultados. ¿En ese momento nos tenemos que ir a urgencias? En urgencias o al centro de salud. Es decir, tienen que ser consultados porque es preferible que la alarma sea falsa a cometer el error de no hacerlo y que te dé un infarto. Los infartos, ahí están los típicos, lo que todo el mundo sabe, sudoración, mala cara, muy mal aspecto. No se sabe
Cambia radicalmente la cara del paciente, pero además el dolor precordial, con ahogo, opresión, que va al brazo. Bueno, ese es el típico. Ese es fácil. Pero no todos son así. No, ni mucho menos. Por ejemplo, lo que él describe, que es un dolor casi a punta de dedo, retroesternal, o incluso hay casos en que se puede confundir hasta con un cólico al riñón. Esto está bastante más abajo, ¿eh? O sea, es decir, los dolores atípicos que no has tenido nunca ninguno y que no los relacionas y que se repiten y que duran, deben de ser consultados. ¿Por qué? Es preferible tener una falsa alarma que sencillamente porque te dé vergüenza o porque te dé reparo, no acudir a quien te pueda decir si tiene o no tiene sentido. Y a pesar de todo nos podemos equivocar, ¿no? En ese momento que acudes, lo primero que haces, ¿qué es? Lo primero que te hacen a ti como paciente, que es un electro. Un electro, evidentemente. Porque suele ser no falla. lo primero... No, sí falla. Sí. Esto hay que dejarlo claro. En medicina nada es seguro. Los médicos... 2 y 2 no son 4 no en medicina. Siempre. Habitualmente sí, habitualmente sí, pero a veces son 3. Entonces, no siempre todo es cierto ni todo es seguro. Siempre los médicos estamos acostumbrados aunque aparentemos otra cosa, a movernos en la incertidumbre, en no saber si es cierto o no. Jugamos con posibilidades. Entonces, puede ser que sí, pero algunas veces es que no. Es decir, no es siempre seguro, ¿no? Eso está claro, ¿no? Bueno, pero es interesante que vean tus analíticas, que te hagan un electro. Claro. Otro parámetro de la analítica, el colesterol alto. Eso también es una de las cosas que hay que controlar en las analíticas, ¿no? Para evitar un infarto, aparte de otras muchas enfermedades. Lo que ocurre es que el electro es si el electro se altera, va a misa, digamos, para entendernos. Si el electro se altera y tiene características de infarto. Otra cuestión es que no se altere y realmente sea un infarto o tarde en dar la cara, que este es el problema, ¿no? Entonces, algunas veces tiene que predominar el aspecto del paciente, el dolor del paciente, aunque no esté claro el pasar a observación, aunque no esté claro el electro. Y luego, lo otro son factores de riesgo, que es distinto. Puedes tener colesterol elevado, pues porque incluso sea un colesterol elevado de origen familiar, y puede ser que nunca te dé un infarto, pero si va unido a una diabetes, y si va unido a obesidad, y si va unido a tabaco, y si va unido a alcohol, pues es que jugamos muchísimas papeletas. Es como jugar a la lotería en esto que toca todos los años, ¿no? O sea, ya, pero que en esta dices que ya me podía tocar la lotería y no me podía tocar el infarto. Exactamente. Vale. ¿Eso lo pensaste tú también? Yo es que no le estaba dando un infarto, no era él. Yo no sé qué las circunstancias que me rodeaban. Y luego, como se lo sacaron tan sanito, ya, Sí. pues Ya salió bien. Con cuánto estén ya con las tuberías limpias. No. ¿Cuánto pasas ahora revisiones? Lo Javier? que- Pasáis en plural. Sí. Dime, perdona. Lo que sí es que en ningún momento pensé que se fuera a morir, porque eso no me tocaba a mí. Esto no entraba en tu cabeza. De momento no toca. No toca. Muy bien. Está ingresado, no sé qué, pero él va a salir, Pero es una actitud se va a buena, recuperar. ¿eh? Eso es una actitud buena, porque luego hablaremos de Sí. las ayudas ecológicas y de la salud mental. Cuando quiero te decir vienen... algo también, que es verdad que eso es bueno, ¿no? Tener confianza y pero si se tiene miedo, no se debe tener miedo a tener miedo. Si tiene miedo, se tiene miedo. Y hay que comentarlo con quien proceda, Eso ¿no? es, hay que comentarlo, doctor. Hay que comentarlo. El miedo es una cosa terrible que habitualmente los médicos no lo manejamos como el resto de los problemas de los que se queja la gente. El miedo es una cosa horrorosa y aunque no esté justificado, la ansiedad, la gente sufre muchísimo. Incluso tiene enfermedades que no las tiene, pero las sufre como si las tuviera. Entonces el miedo hay que tenerlo siempre en cuenta. Y si tienes miedo, tienes miedo. Y hay que no pasa desahogarse. nada No por pasa reconocerlo nada, ¿no? y por decírselo No al pasa doctor. nada. Eso está muy bien. O a tu entorno, a tu familia. A tu... Especialmente al médico. Especialmente al Luego médico. eso puede decir a quien quieras, pero hay que decírselo al médico. Tienes miedo si tiene o no tiene justificación. Porque además te tiene que dar información para intentarte tranquilizar. Si es posible tranquilizarte o acercarte a la verdad, ¿no? Eso es muy bueno. Te preguntaba, Javier, ¿cada cuánto pasas tú ahora a la ITV, como lo has llamado tú, cosa que me ha encantado? La revisión. Bueno, en teoría, sí, prácticamente cada año, una vez vez al al año. año. Una vez al año. Lo que pasa es que, yo me procuro hacerla cada 6 meses. Entonces, yo cada 6 meses procuro pasar una ¿Y qué te revisión. hacen en esa revisión cada 6 meses? ¿Un electro? Pues una analítica, un electro y a veces un ecocardiograma. Vale.
Y esto ya es suficiente como para saber que está todo bien, que continúa con el tratamiento y continúa con su vida. Todo, y la prueba, y creo que una vez al año, cada 2 años, Prueba de esfuerzo. una prueba de esfuerzo. Una prueba de esfuerzo. Hay que saber que todas las pruebas garantizan que las cosas van bien, pero ojo, nunca hay garantías absolutas durante el periodo que va de una prueba a otra prueba, durante un año. Hay que seguirse cuidando la mitad, y si aparece de nuevo un síntoma nuevo, llamativo, a pesar de que nos hayan dicho que estamos fantásticos, hay que consultarlo, ¿de acuerdo? Es decir, el haber tenido un infarto hay que estar atentos, sobre todo con síntomas nuevos que puedan aparecer después de haberlo sufrido. Y algo que me gustaría comentarlo es que me ha sorprendido, y bueno, no me ha sorprendido porque sé que en muchas partes de España no está garantizado, el hecho de que me ha comentado de que no sometieron a rehabilitación cardíaca después de darle infarto. Esto mismo íbamos a hablar ahora, pero antes de meternos en la rehabilitación cardíaca, que es algo que es muy necesario y que todos los pacientes infartados tienen que realizar, vamos a ver un vídeo en que consiste la rehabilitación cardíaca. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en Europa. Se producen 1.800.000 muertes al cabo de un año y de ellas un 55% suceden en mujeres. Concretamente en España, el 30% de las muertes se deben a enfermedades cardiovasculares. Hay que tener en cuenta que existe un aumento del número de pacientes que superan un episodio agudo, gracias a los avances diagnósticos y a las técnicas intervencionistas, lo que unido al aumento en la esperanza de vida en general supone cada vez una mayor demanda y un número de pacientes con enfermedades cardiovasculares a los que se les debe prestar una asistencia, y por ello se han desarrollado los distintos programas de rehabilitación cardiovascular. Los programas de rehabilitación cardiovascular han demostrado con un nivel de evidencia 1A una disminución en la mortalidad, un aumento en la calidad de vida y una disminución de los costes sanitarios. El objetivo epidemiológico es la prevención, evitar la progresión de la enfermedad, evitar la progresión de la arteriosclerosis, evitar eventos cardiovasculares y concienciarles en una vida cardiosaludable. Todo esto gracias a un conjunto de medidas y un trabajo multidisciplinario con ejercicio físico, actuaciones psicológicas, en control dietético, control de factores de riesgo como el tabaco, tensión, glucemia. Por desgracia, tan solo se rehabilita un 10% de los candidatos. Es una prestación que no lo tienen todos los centros sanitarios. El estudio Eureka de la Sociedad Española de Cardiología habla de 115 unidades en España y existiendo comunidades que incluso no tienen este tipo de prestación. La rehabilitación cardíaca incluye un conjunto de medidas multidisciplinarias dirigidas a mejorar la actitud física del cardiópata con ejercicio físico aeróbico, de fuerza y de resistencia, controlar los distintos factores de riesgo cardiovascular, realizar asimismo un control y educación dietéticos, ajustar el tratamiento farmacológico, normalizar la situación psicológica del paciente con las llamadas actuaciones psicológicas, abordar la disfunción eréctil de estos pacientes, elevar el nivel de conocimiento sobre la enfermedad, tanto con un programa educativo como que consiga una participación activa de los pacientes, y colaborar en la reinserción sociolaboral. Una vez superada la primera fase o fase hospitalaria y una vez estabilizado el paciente, debemos de conocer los factores de riesgo individual de cada paciente y los factores derivados del entrenamiento físico. Para ello tendremos que estratificar el riesgo con una prueba de esfuerzo y otras pruebas complementarias. La fase 2 o fase de convalecencia es donde se reciben las principales intervenciones sobre los pacientes. Suelen iniciarse a las 2-3 semanas del alta tras episodios agudos coronarios o tras 4 o 6 semanas de la intervención quirúrgica. Según la estratificación de riesgo del ejercicio, se podrá realizar de forma ambulante, los de bajo riesgo, o de forma hospitalaria, los de moderado y alto riesgo. Durante un periodo de 2 o 3 meses acudirán a diario para realizar los diferentes programas que ofrece la unidad, programas de marcha domiciliaria, programas psicológicos, programas educativos, dietéticos, de antitabaco, de disfunción sexual, de ejercicio físico, de resistencia, de fuerza. Los objetivos son promover el reentreno cardiovascular, mejorar la función endotelial, realizar cambios en la composición de masa corporal, ganar flexibilización y fuerza y mejorar la economía del movimiento. Y por supuesto, teniendo en cuenta consideraciones como la edad, condiciones médicas, riesgos cardiovasculares, capacidad funcional o bajo fitness, medicamentos, motivaciones, preferencias, metas, patologías subyacentes como prótesis de cadera, de rodilla.
Bueno, Rafa, pues nada, ya has finalizado exitosamente la segunda fase del programa de rehabilitación cardiovascular, ya te han dado de alta en el hospital. Entonces ahora, para consolidar el éxito del programa, pues es importante que sigas las distintas recomendaciones que te han dado allí, tanto de fármacos como de psicológicas, como dietéticas, y muy importante el programa de actividad física. Entramos ahora en la fase 3 de mantenimiento, que va a durar toda la vida y en la que tienes que consolidar y mantener todo lo que has aprendido hasta entonces. Entonces es muy importante eso, que controlemos tu tensión, tu diabetes, tu factor de cardiovascular, pero eso no solo es lo más importante, también es importante pues, que sigas sin fumar, que hagas tu actividad física, que cumplimentes todas las cosas que te han ido comentando y que psicológicamente pues, te encuentres lo mejor posible. Entonces, pues el centro de salud es importante para coordinar toda esa actividad asistencial que han dado en el hospital, el servicio de rehabilitación. Tenemos que estar coordinados con ello para consolidar y mantener todo lo aprendido hasta entonces por parte de los pacientes para conseguir evitar que haya recaídas en un futuro. Pues después de ver el vídeo de rehabilitación cardíaca, que es tan necesaria para después, para recuperarse de un infarto, a mí como a usted, doctor, lo que me extrañó es que él no empezó a hacer la rehabilitación recién infartado. Estamos pasando una situación en España que hay que decirlo con claridad, y esto es un ejemplo. La rehabilitación cardíaca es absolutamente fundamental para dar las mismas garantías a todos aquellos que han tenido un infarto, y la deben de recibir en condiciones similares todos los españoles que tengan un infarto en función de la indicación que establezcan los profesionales. ¿Cuánto tiempo tardaste Pero en esto no es empezar? así en toda España, esto es el problema. Ese es el problema. ¿Cuánto tiempo desde que tuviste el infarto hasta que pudiste empezar la rehabilitación? Pues del orden de 4 a 5 meses. Eso es mucho, ¿no, doctor? No, eso es un disparate. ¿Y tú hacías algo en casa? Sí, afortunadamente ¿Qué hacías? Cuéntanos. Yo tengo una bicicleta estática, ¿Vale? y he encontrado lo que hace mucha gente, yo la utilizo. Y la utilizaba normalmente, además sobre todo durante la pandemia, a diario, durante más o menos una hora. Una hora. Pero él no estaba controlado por un doctor. Es que no puede ser. O sea, es decir, la rehabilitación cardíaca tiene que ser con indicación profesional, porque no todas las rehabilitaciones cardíacas, bueno, es evidente, no tienen por qué ser ni parecidas unas con otras. Pueden tener los mismos principios, pero cambian en función de qué paciente y en función de tanto de las características del paciente como de la situación de infarto que hayas tenido. Entonces, eso es la primera. La segunda es que es necesario, es un derecho de la gente, que nos hace profundamente desiguales. Y en este momento, después de la crisis del año 2009 o 2010, es cierto que hay muchas zonas de España que no tienen esa posibilidad los pacientes, pero las posibilidades que tienen de morir precozmente como consecuencia de un infarto a posteriori por no tener esa rehabilitación también aumentan. Y esto es extraordinariamente injusto. Me imagino que aparte de bicicleta, caminarías, te darías paseos, a lo mejor con Josefina, para ir poco a poco encontrándote mejor. Sí, claro, era lo único, pero de todas formas lo de la rehabilitación cardíaca, a mí nadie me lo menciona en la Seguridad Social. Cuando me dan el alta, me dicen que me van a llamar al cabo de muy poco tiempo, enseguida, ¿verdad? Me van a llamar, y resulta que ni me llamaron, ni dejaron de llamarme, ni nada. Cometemos un error ahí los médicos, y hay que entonar mea culpa, como sabemos que no le podemos dar lo que precisa, no se lo mencionamos. No se lo mencionamos. Y esto no está bien, esto no es justo, esto es extraordinariamente injusto. Porque además que la gente lo sepa, bueno, lo hemos visto en el vídeo, que es controlarte cuando haces ejercicio, que estás controlado el corazón, luego las pruebas de esfuerzo para ver cómo vas, bueno, en fin, charlas sobre alimentación que hablaremos más adelante, el cambio. Todo. Y sobre todo, ayuda psicológica, claro, que a mí me parece muy interesante, no solamente para el paciente, sino como para el acompañante, doctor. Claro, porque en el caso del paciente que en este momento estamos viendo, no necesitaría, porque no ha pasado miedo, no ha pasado ansiedad, pero hay otras situaciones muy críticas, hay otros infartados que se libran de casualidad, entonces, y hay otros cardiópatas igual. Entonces, el apoyo psicológico, la ayuda que se le puede prestar es extraordinaria, y también a la familia. Empezamos a hablar en España de salud mental, sí, y yo cada día estoy más agradecida de ello, porque son fundamentales los psicólogos en nuestra vida. Él no lo necesitaba, porque ya hemos visto que es un hombre muy optimista y que como que no iba con él y empezó a hacer bicicleta desde el minuto cero. ¿Tú hubieras necesitado una ayuda psicológica? A día de hoy, ¿la necesitas? ¿A día del infarto y a día de hoy? A día del infarto no.
Y a día de hoy es que lo estamos llevando muy bien. Pues Javier no ha hecho pasa así, nada. Javier ha No hecho pasa así nada. con la cabeza. ¿Qué significa Yo eso? creo que al principio sí le hubiera venido bien. Sí. ¿Por qué? Vamos a ver. Lo de la ayuda psicológica a mí es que, vamos, no es que no me la dieran, no porque me hiciera o no me hiciera falta, es que no tuve la oportunidad. Nadie me dijo, ni el cardiólogo, ni el médico de familia, ni me dio una charla sobre cómo iba a ser mi vida a partir de ese momento, cómo iba a ser mi cuerpo, con una medicación que me iban a meter nueva, porque evidentemente el cuerpo sufre Claro. unos cambios. Claro. Y te tienes que acostumbrar a tu nuevo cuerpo y a tu nueva forma de enfocar la vida y de vivir el día a día. No puedes hacer muchas cosas que antes hacías. Entonces eso te puede... A mí no me afecta, ¿vale? Pero bueno. ¿Pero tú viste que a Josefina le afectaba? Sí, a ella le afectó más que a mí. Yo creo que no le hubiera venido mal que alguien le hubiera dado por lo menos un par de charlas, le hubiera un poco contado... Sí, por lo menos darle Hay unas herramientas hay para una saber amplia cómo gama tratar al de paciente, apoyo ¿no? psicológico que puede llegar desde un mínimo explicación y detectar si hay o no hay algún tipo de alteración, que eso lo suele hacer bien si lo tienes a mano y si no el propio médico de familia. Y luego están los extremos. Hay gente que un infarto lo incapacita absolutamente y necesita ayuda en serio. Y si encima es sobre una personalidad determinada que tiene antecedentes de alguna alteración mental, más ayuda todavía, porque es que aquí del infarto no se libra nadie. ¿Me explico? Entonces, puede haber una gama muy amplia de necesidades de apoyo psicológico e incluso psiquiátrico, en algunos casos psicólogos y en otros incluso psiquiátrico, dependiendo de qué paciente. Y si eso nos ha producido, pues lo lógico es que demos un punto de atención porque sí que es necesario intentar indagarlo. Pasa lo mismo que los duelos cuando se producen los fallecimientos, Claro. hay que indagar, ¿no? Bien es verdad que también lo que ocurrió es que como yo al cabo de una semana o 10 días empecé a recuperarme, empecé a realizar una vida un poquito ya más normal, ella se fue dando cuenta de que bueno, aquello no era tan dramático, ¿no? Había Como una no lo había... normalidad en vuestra vida que no le afectó tanto y entonces a Josefina. Pero por eso digo que al principio, sobre todo al principio, la primera semana, donde yo estaba un poquito impedido, pues no le hubiera venido mal que alguien le hubiera contado algo. Sobre todo, primero por el susto, por el cambio de vida, pero sobre todo yo creo que a mucha gente le afecta, doctor, que ahora vamos a hablar, el cambio de alimentación. ¿Os parece? Yo no sé si vosotros tuvisteis mucho cambio de alimentación o no. Vamos a ver un vídeo que nos va a decir cuáles son los alimentos que no podemos tomar o que sí, qué tenemos que hacer. Dieta mediterránea, lo vemos y seguimos. Infarto del miocardio. ¿Sabes que tu corazón late aproximadamente unas 100.000 veces y bombea en torno a 8.000 litros de sangre al día? Es realmente el motor del organismo. Alimentos que debes evitar: alimentos procesados, ahumados, curados o salados, carnes, comida rápida, hamburguesas, bacon o panceta, salchichas, embutidos general, salami, salchichón, chorizo, lomo embuchado, jamón. Contienen altos niveles de sodio para su conservación y esos son problemáticos para el corazón. El consumo de alimentos con sal aumenta la presión arterial, es decir, la aparición de hipertensión, todos factores de riesgo claves para la enfermedad cardíaca. El otro alimento que se debe restringir es la pizza, porque tiene un alto contenido de sodio y grasas saturadas cuanta más carne se le agrega. Las bebidas gaseosas a base de cola como Coca-Cola o Pepsi-Cola tienen 40 gramos de azúcar en 350 mililitros la lata. La glucosa ingerida aumenta los niveles de azúcar en sangre, promoviendo picos de insulina y podría inducir al desarrollo de diabetes tipo 2 y por ende enfermedades cardíacas. Optar por gaseosas sin azúcar o dietéticas se presume que son igual de malos para nuestro cuerpo porque también tienen cafeína y estimulantes legales que ayudan a convertir la grasa en energía, y esta energía aumenta la frecuencia cardíaca elevando la presión arterial y el estrés. Una simple taza de café puede aumentar la tensión. Pan y dulces como galletas, las tortas, las magdalenas, donuts, bizcochos, cereales que contienen azúcar y productos en general de pastelería generan adicción a nuestro organismo. Son alimentos altamente procesados y contienen grasas trans.
y por ello, ingerir estos alimentos contribuye al deterioro del sistema cardiovascular. Los altos niveles de triglicéridos y colesterol, la obesidad, hipertensión hasta llegar al síndrome metabólico participan muy activamente en lo que se conoce como enfermedad cardíaca. Los cereales que se consumen en el desayuno tienen altos niveles de azúcar. Cuanto más colorido tengan, más dañinos para la circulación. Igualmente las golosinas, dulces, caramelos y pastelería en general. Sustituir los panificados por pan integral es mejor y además ayudaría a la digestión. Además del pan, hay otros alimentos que usan harina blanca como las pastas porque llevan carbohidratos y sal para su elaboración. Eliminar los fideos instantáneos que tienen altos niveles de sodio, grasas y conservantes, aditivos y conservantes artificiales. La fritura de alimentos contienen altos niveles de grasas trans y están en muchos alimentos como las papas fritas, pollo frito y frituras en general. Estos alimentos dañan el endotelio e incrementan el ritmo cardíaco. Las frituras utilizando aceites de soja, de palma, de coco son también perjudiciales para la salud. Si además añadimos sal, tendríamos las patatas de aperitivo tipo Pringles que ni siquiera se pueden llamar patatas. Los alimentos fritos por encima de 180 grados son enormemente contraproducentes para el organismo. Alimentos que deberías consumir para evitar el riesgo de padecer infartos. Frutas de cualquier tipo y condición, de temporada o fuera de temporada. Verduras, no importa que sean de hoja verde o de hoja blanca. Y cereales integrales y sin azúcar como la avena y la cebada. Proteínas, que deben aportar el 15% de las calorías totales de nuestra dieta. Están presentes en carnes blancas, pescados, huevos, legumbres y lácteos. Lácteos desnatados evitando mantequillas, margarinas y quesos curados. Las legumbres que tienen fibra mineral y proteínas y que pueden sustituir en la dieta a carnes procesadas y otras grasas animales. Con esto disminuimos mucho el riesgo de sufrir infartos. Por otro lado, pescados grasos como el salmón, la caballa y la trucha, que son excelentes fuentes de ácidos grasos omega 3 que contribuyen a mejorar la salud de nuestro corazón. El aceite de oliva virgen extra, rico en fenoles y con gran cantidad de ácidos grasos monosaturados. La utilización en cocina debe ser para platos cocidos y a la plancha. Si utiliza aceites de oliva virgen extra, resisten más el calentamiento y se puede reutilizar el AOVE hasta 4 veces reactivándolo con aceite limpio al 50%. Además, el punto de humo del aceite de oliva virgen extra es bajo en comparación a otros aceites de uso doméstico. Los frutos secos que contienen un alto nivel de grasas monosaturadas como nueces, ricas en omega 3, avellanas, almendras, cacahuetes, pipas de calabaza, todo ello sin sal. El té, los tipos de té que contienen catequina, que ayuda a mantener la presión arterial, previniendo la aparición de coágulos, y también la quercesina, que mejora las funciones de los vasos sanguíneos. Si vosotros hubierais estado escuchando lo que decía el doctor mientras veíamos el vídeo de eso es veneno, eso es veneno, eso es veneno, ¿no somos conscientes de lo que comemos? ¿Somos unos inconscientes con la dieta mediterránea tan rica que tenemos, doctor? Pues sí, porque eso que hemos visto, que no se debería de estar, desde mi punto de vista, pero que vamos, no hace falta que me critiquen mucho, debería estar prohibido algunas de ellas. Claro, están tan estudiados los sabores y los sabrosos que son, y sobre todo los gustos de los niños, que encima tiran de los mayores, los niños. Los aditivos claro, que enganchan. Claro, esto es tremendo. Y ya no digo los azúcares, que es que el azúcar es una verdadera droga, produce dependencia, exactamente igual que otras de uso que son ilegales, ¿no? El azúcar es una cosa tremenda, cuanto más consumes más quieres y acaba pues destrozándote, ¿no? Pero también hemos visto que la sal es muy mala. Sí, claro, claro, evidentemente, todo. O sea, todo lo rico y todo es es cuestión de acostumbrarse, ¿no? No, todo lo rico es malo, no, es que acostumbrarse. No, hay que acostumbrarse. Sí. ¿Os tuvisteis que acostumbrar? Nosotros siempre hemos hecho una dieta muy casi vegetariana. Entonces, sí, no ha habido Javier es un accidente. No, sí, dice. No ha habido muchos pero es verdad cambios. que te ha dado un infarto, Javier. Bueno, por eso dice, no, es que eso es mentira, eso no da. Entonces, no ha habido que adaptarse. Sí es verdad que algún día pues, nos comemos unos calamares fritos. Un día, a lo mejor un día cada el doctor dice que sí, que os da lo que sí. A ver, ¿qué día así especial, qué otra cosa hacéis especial? Pues alguna chuletada también, de vez en cuando. Chuletada, ¿lo damos por válido, doctor? De momento sí, sobre todo si sueles quitar la grasa y que no sea excesivo de cordero, que siempre es un problema. Cordero es la peor carne. Para el colesterol es malísimo el cordero.
Pero vamos, por lo demás, súper normal. Sí. Una copita de vino. Javier me contaba en casa que una copita de vino sí que se puede tomar. Pero copita. A ver, ¿qué entendemos por copita? Porque el lenguaje es tremendo, esto del lenguaje. Hombre, ahora es que las copas son grandes, Claro. pero es copita. Menos que No, eso que tú dices es un copón, ¿no? Entonces, La copa es grande, pero tú echas un depende de- Las poquito. medidas siempre salen a pero colación. según la cantidad que se eche, pero vamos. claro, una copita. Una copita de vino. Pero una copita de vino. Si no nos tomamos una copita de Pero vino... que sea bueno, ¿eh? Bueno, vale, bien, hombre, claro. Yo no quería decirlo, pero sí, suele ser bueno. ¿Podemos cambiar una copita de vino por una cerveza? Porque nos gusta el aperitivo. Bueno, lo que pasa es que ya las cosas cambian, porque ahí ya lleva gases y entonces también depende de lo que tengas. Una copita de vino. Vale. También, ¿te lo sí, aceptan? O sea, es un buen paciente. Yo tengo entendido que es mejor una copita de vino y a ser posible tinto, mejor que blanco. Es lo que Ya he ser dicho. posible bueno. Y a ser posible bueno, mejor Claro. que malo. Y mejor que la cerveza, porque la Sí, sí, cerveza, sí, como sí, bien ha sí. dicho el doctor, tiene gases, lo cual tiene su parte también Una copita de vino. negativa. Y ya, Una y lo copita. dejamos ya. Tú estás muy informado. ¿Dónde te informas tú de todas estas cosas, Javier? Bueno, pues yo, aunque sea un poquito mayor, pero yo soy una rata de Internet. Entonces, pues yo, pero me busco información en sitios de cierta garantía, como por ejemplo la página web de la Clínica Mayo de Rochester, que yo creo que tiene su Hay cosas, tenemos su aquí pedigrí. también, ¿eh? También. Pero Sí, no, es que y- doctor, no, el ya- doctor Internet no suele ser muy aceptable, Y ¿no? aquí, y no es por hacer publicidad, pero también, bueno, dentro de poco en Pacientes TV pues nos podremos meter para informarnos de todas Es lo que estas se cosas. pretende. Esa es la intención. Claro, Esa es la claro. intención, Y esa es luego la en intención. otra fuente que bebo es pues en la Sociedad Española de Cardiología, que bueno, pues me mandan información, hay conferencias, hay una revista. Sí. Es muy importante, primero, que sea una entidad solvente. O sea, las sociedades científicas lo son porque además están comprometidas con sus propios socios, las organizaciones médicas, las organizaciones profesionales, todas. Pero sobre todo también es muy importante que el lenguaje que se utilice se entienda, que utilicen lenguaje ciudadano, porque ya sabéis que los médicos algunas veces nos liamos con nuestros propios lenguajes que, bueno, la gente se calla pero no entiende nada. Hay que hacer un esfuerzo por traducirlo al lenguaje ciudadano. Entonces hay que ir a sitios donde además lo expliquen bien. Y sobre todo, todo aquello que te llame la atención, que lo leas, que te genere alguna... Hay que discutirlo con el Y médico. consultarlo con el médico. Porque es obligación informar a los pacientes. Eso es muy importante y ya para cerrar, con mucha pena, me quedo con esto del lenguaje ciudadano. Me lo voy a apuntar y se lo copio, doctor? Hasta aquí nuestro programa de hoy dedicado al infarto de miocardio. Espero que os haya quedado claro en qué consiste, cómo se reacciona, qué vida se lleva después, la rehabilitación, la alimentación, porque no nos olvidemos que tarde o temprano todos vamos a ser pacientes crónicos. Esta es la realidad. Muchas gracias a todos y les espero en el próximo programa. Hasta entonces. Un placer.